Municipios antioqueños. La situación en el oriente antioqueño es delicada, la del hospital de Río Negro crítica. Estamos hablando del epicentro del oriente del departamento. Doctor Germán Reyes, presidente de ASMEDAS, la Asociación Médica de Antioquia. Bienvenido al Consejo de Redacción, buenos días. Muchas gracias, Felipe, muchas gracias a los demás compañeros de la mesa de redacción. Muy preocupados. En síntesis, ¿cómo resumir este panorama tan complejo? Muy complejo, porque todos los días estalla un problema distinto. Hoy Comeva pues acaba de decir que dejará atender los pacientes en 45 municipios de Antioquia específicamente, y 200 y pico, algo así, en el resto del país. Casi 300.000 afiliados en el país. 260.000 afiliados en el país. A ver, yo diría que eso está demostrando todas estas cosas, que el sistema de aseguramiento, como está planteado desde la Ley 100, que intenta corregir la Ley Estatutaria en Salud, entró en crisis total, es decir, tocó fondo, y es necesario entrar a revisar seriamente ese sistema. Vea, Felipe, es que la situación es tan complicada que las EPS en el departamento de Antioquia, estamos hablando del departamento de Antioquia, deben a la red privada hospitalaria cerca de 1.8 billones de pesos y deben a la red pública hospitalaria cerca de 1 billón de pesos. Uno de los mayores deudores, hablaba ahora el secretario de Salud departamental, es Sabia Salud. Y Sabia Salud, y el departamento le debe a Sabia Salud 130.000 millones de pesos. Es curioso, ¿no? El socio le debe el departamento que es socio de Sabia Salud le debe a su propia institución. Entonces aquí el problema es demasiado complejo, que necesita una cirugía que llamamos nosotros cirugías de fondo. Y lo que ha venido haciendo el gobierno y lo que han venido haciendo los gobiernos departamental y municipal es poner una serie de parches, espadadrapo, que usábamos hace algunos años para tratar de tapar una sangría que es por todas partes. Está sangrando el paciente por todas partes. Entonces se necesita una intervención de fondo, que es nuestra gran preocupación. Y la gran preocupación a término inmediato es que las EPS que liquidan se van debiéndole al prestador. Ahí tenemos el caso de Salucop, ahora en Medimás y toda la cirugía que intentaron hacerle a Café Salud, que se van, pero se van debiéndole en los procesos liquidatorios a los prestadores públicos o privados, como Caprecon, como Salucop, como Café Salud ahora, y ahora como Comeva, ¿cierto? Que se va a ir del departamento de Antioquia con una deuda bastante grande. Comeva específicamente debe más de 250.000 millones de pesos a la red pública y red privada hospitalaria del departamento de Antioquia. El primer deudor es Sabia Salud, el segundo deudor en el departamento de Antioquia es Comeva, y el tercer deudor es la nueva EPS, algo así. O sea que la situación es súper grave y preocupante. ¿Y quiénes sufren? Sufren los pacientes. ¿Por qué? Porque a los pacientes no se les entregan medicamentos, se les atraban las citas y todo lo demás. Presidente, está el tema fundamental. Mire, es que primero no hay atención, por ejemplo, de urgencias. Y ahora la preocupación es que hay personas que necesitan atención de especialistas. ¿Qué está pasando en ese caso? Porque no solamente es una atención de urgencias, sino que hay personas que necesitan una atención de especialistas de carácter urgente. Pero la realidad es que Comeva se retira de estos 45 municipios, echan un discurso ahí, pero en el fondo es un problema financiero, porque financieramente no les da, dicen ellos, en el fondo. Entonces se retiran, lo que demuestra que hay que hacer un modelo de salud en el país que no puede ser igual en todas partes. Es decir, las EPS tienen fines lucrativos, donde no les es rentable, donde no pueden recoger dinero desde el punto de vista del negocio, pues se retiran. Eso es lo que acaba de hacer en el Fondo Comeva en el departamento de Antioquia. En el caso de los pacientes más graves, estos municipios no tienen infraestructura hospitalaria para atenderlos, deben ser remitidos a la ciudad de Medellín, y eso debe correr por cuenta, o corre por cuenta del asegurador, porque así está establecido en la ley. Entonces esos pacientes van a quedar mucho más desprotegidos porque no hay nadie que responda por ellos. Entonces el modelo de salud debe ser un modelo de salud diferenciado, como lo hemos planteado nosotros. No es lo mismo un modelo de salud para las grandes ciudades o ciudades intermedias que para los municipios dispersos. En una u otra forma eso está planteado en la Ley Estatutaria en Salud y está aceptado por la Corte Constitucional en el fallo de asequibilidad de la Ley Estatutaria en Salud.
pero el ministro y el alto gobierno andan embolatados. Ahí es donde yo quiero llegar. Completamente. Usted que es un hombre de experiencia sobre el tema, ¿cómo es posible que el país, que tiene tantos problemas, pero que prioritariamente tiene que ver la salud, el punto uno con la educación, esté al garete? ¿Por qué? Bueno, hay muchos intereses, ¿no es cierto? Es evidente todos los días que las EPS tienen una gran presión sobre el gobierno nacional. ¿Quiénes son los de las EPS? Hombre, digámoslo de frente, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los que se quedaron con el aseguramiento en riesgos profesionales, en pensiones y en salud? Pues los grandes conglomerados nacionales que están ahí detrás pujando por recoger dinero y en la medida en que el negocio les da, pues seguirán con el negocio. Entonces ese es el problema y esa es la presión que existe sobre el gobierno nacional y que existe sobre el Congreso de la República. Es decir, grandes intereses financieros. Es que aquí están moviendo cerca de 50 billones de pesos, perdón, ¿Billones? 50 billones de pesos se mueven en el sector de la salud. Luego es una plata bien importante que tiene muchas personas que han estado interesadas en eso. Y lo más grave es el que toca un billete de esos quiere quedarse con la mitad del billete y eso sí es muy complicado. Doctor Germán, esa situación complicada no solamente está pasando ahora con Comeva y con esos 45 municipios donde va a salir esta EPS. Hay una situación que ustedes están denunciando desde Asmedas y es lo que tiene que ver con hospitales en Río Negro. Están convocando además un debate público para analizar el tema. ¿Qué está pasando allá en el oriente? Bueno, Río Negro tiene dos hospitales que son de orden municipal. El San Juan de Dios de Río Negro, que es un hospital, digamos, de segunda y tercera complejidad, que llamamos nosotros, que hay cirugías, especialistas en lo demás, y otro hospital más pequeño, de baja complejidad, que es el Gilberto Mejía. Esos son dos hospitales municipales, o sea que el responsable de los dos hospitales es el alcalde de la ciudad de Río Negro, no tiene nada que ver con el orden departamental ni nada que ver con el orden nacional. El hospital de tercer nivel no está en riesgo financiero de acuerdo a lo que decretó el Ministerio de Hacienda, mientras que el hospital pequeño sí está en riesgo financiero, pero ahí hay un conflicto desde la elección de los gerentes de los hospitales en el concurso, que ha tenido mucho impacto mediático, que está mezclado con la situación de Río Negro, que es lo preocupante, es decir, que los intereses politiqueros, que los intereses burocráticos contaminan el sector, que es lo que hemos venido diciendo nosotros. Entonces, se determinó hacer un estudio técnico que cuesta 300 millones de pesos a la alcaldía de Medellín, un estudio técnico cuestionado, no solamente porque fue asignado a dedo, sino por las personas que realizaron el estudio técnico y por la intencionalidad que de ya algunos colegas ven en ese estudio técnico. ¿Cuál es la intencionalidad? Es liquidar los dos hospitales. Liquidar los dos hospitales es una cirugía mayor, claro. Es supremamente complejo, sumamente complicado, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la sospecha, hoy vamos a hacer una reunión allá, yo voy a ir a acompañar a los colegas, acompañar a los trabajadores y a recibir información, porque hay comentarios de que es que detrás de la liquidación de estos dos hospitales hay intereses de orden privado y eso sí nos preocupa a nosotros, que fuera de que hay problemas financieros en los hospitales, que lo admitimos, haya intereses particulares detrás de esos para comprar infraestructura hospitalaria, digámoslo así, a precio de huevo, Felipe, y eso sí es grave. Aprovechando la cadencia. César, bien pueda. Doctor Germán, ¿qué pasará con estos afiliados? ¿Cuáles serán las entidades que los van a recibir y son ellos los que las eligen? Bueno, entiendo que la resolución de la superintendencia que aceptó el retiro de Comeva, porque eso lo aceptó la superintendencia, de los 200 y pico de municipios del país, de los 45 municipios del departamento de Antioquia, se determinó a qué EPS van. Esos van a ser distribuidos en diferentes EPS. Creo que también a Sabia Salud, Nueva EPS, no sé qué más EPS van a ser distribuidos en los afiliados. Pero esa distribución, que es una distribución forzosa en la primera etapa, en la segunda etapa va a haber una desafiliación voluntaria de las personas que quieran pasar a otra EPS. Eso no va a solucionar el problema. Los pacientes van a seguir con el mismo problema. Claro. ¿Sabe qué preocupa aquí, señor Felipe? La calidad del médico. Y al médico no le va a preocupar prepararse más porque es que mire cómo los tratan y les pagan. Esa es la preocupación a futuro. Ese es el otro problema, ¿no es cierto? Claro. No solamente los usuarios pagan, sino los trabajadores. No les pagan. O les pagan muy mal o les pagan muy demorado. Ese es un tema bien complicado que
nos toca a nosotros como responsables gremiales pues ponerlo visible, ¿cierto? Pero entonces nos dicen que es que tenemos intereses estrictamente sindicales y no es así. Aquí la crisis la están soportando los usuarios y los trabajadores de la salud. Aquí hay médicos que hace 6 meses y enfermeras que hace 6, 4 y 6 meses no les pagan. Antes la mamá no le decía, yo quiero que usted sea médico o cura o alcalde. Los médicos, por ejemplo, de Café Salud, de Salud Cop, llevan como 3 meses sin pagarles. Ayer, antier, empezaron con Medimal de claro, nosotros les vamos a cumplir, pero trabajan este mes y les pagamos al final del mes. Muy duro para ellos. Exactamente. Doctor Germán, ¿a qué hora es la reunión de Río Negro que nos interesa con nuestro corresponsal? Bueno, va a haber una reunión de Río Negro a las 5 de la tarde. 5 de la tarde. Y a las 6 de la tarde, 6:30, va a haber una vigilia que llaman allá, no sé exactamente qué actividad tienen, una pequeña marcha, una pequeña vigilia en el municipio de Río Negro, en el barrio El Porvenir. Muy bien. Entiendo yo. Sí, los invitamos para que nos acompañen, ayúdenos a visibilizar el problema y en el caso de Río Negro un llamado muy especial al alcalde, que está en sus manos una decisión compleja. Andrés Julián Rendón. Andrés Julián Rendón, no sé de qué partido político es, no me interesa, pero, sí, pero dejémoslo así. El llamado de atención es que por favor mida su decisión, porque él tiene el poder que le otorgó el Consejo de la ciudad de Río Negro para tomar una decisión y que desde nuestro punto de vista la liquidación es una decisión supremamente agresiva y que hay cosas antes de esa decisión que hacer en el municipio de Río Negro. Gracias, doctor Germán Reyes de Asmeda.